vivienda social, vivienda protegida. Tenemos pues una serie de personas para participar en esta mesa con las máximas calificaciones y además con una visión muy complementaria de lo que puede ser los problemas de vivienda a los que estamos dedicando este congreso. Tenemos en primer lugar a doña Elena Beunza, que es la presidenta de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. Don Felipe Iglesias, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un gran estudioso, uno de los grandes estudiosos, o quizá el número uno en este campo del estudio de la vivienda. Además, junto a sus trabajos académicos, pues tiene una gran experiencia práctica como abogado en el despacho de Uría Menéndez. Tenemos a don Enrique Bueso Guirao, que es director gerente y asesor jurídico de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo. Y finalmente, pues estábamos comentando, probablemente el único representante de una institución financiera en este congreso, don Daniel González Esteban, que es director de negocio inmobiliario y promotor en el Banco de Santander. Bueno, eh, tienen mucho que decir, con lo cual les voy a dar la palabra de forma inmediata. Quería empezar formulando una cuestión, una pregunta a Felipe Iglesias, profesor Iglesias González, sobre, bueno, una aclaración conceptual que creo que es muy necesaria en este campo, ¿no? Yo le preguntaría por las diferencias entre términos que se utilizan habitualmente, a veces como intercambiables, cuando no lo son. Vivienda protegida, vivienda social, vivienda asequible. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Muchas gracias primero por la invitación y en segundo lugar por la presentación, Gerardo, muy amable, ¿no? Nos dices muy bien, de hecho, en el propio título de esta mesa redonda, yo creo que hay una incorrección, ¿no? Es decir, vivienda asequible, dos puntos, vivienda social, coma, vivienda protegida. Yo creo que son tres conceptos diferentes, que jurídicamente, legalmente, son conceptos diferentes. A veces se habla genéricamente de vivienda asequible, vivienda social, ¿no? Son cosas, hay que ponerse de acuerdo en los términos para ser precisos, ¿no? Entonces, vivienda protegida. Bueno, esto tenemos una larga trayectoria en el concepto de vivienda protegidas, vivienda promovida por promotores públicos, privados, sujetas a un precio máximo de venta o renta, vivienda en venta, vivienda en alquiler, vivienda protegida, vivienda asequible. La vivienda asequible legalmente sería vivienda en arrendamiento, ¿sí? Solo en arrendamiento, promotores públicos y privados. Y vivienda social sería promoción pública de vivienda, vivienda dotacional, o sea, vivienda pública, en mano pública, bien en régimen de manial, de dominio público, bien en régimen patrimonial, bien en derecho de concesión, bien en otro tipo de derechos, de derecho de superficie. Bueno, ¿y esto dónde está? O sea, no es que me lo invente yo, eso está en la Ley 12-2023, Ley Estatal del Derecho a la Vivienda, con todas sus salvedades, porque la verdad es que, bueno, pues yo quiero reivindicar la necesidad de una ley estatal en materia de vivienda, no es la mejor, ¿no? Sin duda, yo creo que probablemente sea una oportunidad perdida, pero es esencial que sepamos, que tengamos un marco jurídico mínimo, que sepamos en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, que es una vivienda protegida, ¿no? Entonces, la gran virtud que tiene tener una ley estatal de vivienda, pues puede ser esa, ¿no? Se preguntaba entre el público, se hacía referencia a la sentencia 152/88, bueno, el régimen de reparto de competencias en materia de vivienda. Y has puesto énfasis, Gerardo, en que efectivamente las comunidades autónomas tienen todas las competencias exclusivas en materia de vivienda, ¿vale? Sí, pero también el Estado tiene una competencia exclusiva, no, tiene muchas competencias exclusivas que inciden en la materia de vivienda. Derecho civil, pero para mí fundamentalmente 159.1.1. El Estado puede y debe
establecer las condiciones básicas del ejercicio de derechos y deberes constitucionales. Y entre esos derechos y deberes constitucionales está el derecho a propiedad y el derecho a una vivienda digna y adecuada. Nada más y nada menos. Entonces, yo creo que es esencial que el Estado establezca unos parámetros básicos, condiciones básicas del ejercicio de esos derechos. Que la vivienda protegida, que la vivienda asequible, que la vivienda social sea igual en todas las comunidades autónomas, que haya un mínimo inderogable. Y eso no lo tenemos. Eso que era lo que quería ser, la ley estatal de vivienda, no lo tenemos. En esa sentencia 152-88 es muy oportuno recordarla porque hay un voto particular de Rubio Llorente, voto particular, ¿no? Porque en esa sentencia el Tribunal Constitucional valida en gran medida y refuerza las competencias del Estado en materia de vivienda. Y un voto particular dice, no, se equivocan ustedes, porque esa competencia del Estado iba no con el 149.1.1, no condiciones básicas de ejercicio de derecho de propiedad y acceso a la vivienda, sino 149.1.13, la competencia económica del Estado, las condiciones básicas en materia de financiación. Y Rubio Llorente dice, se equivocan, ¿no? Es decir, no tiene sentido establecer desde el poder de gasto las competencias en una materia social. Esto debería ser al revés. Incluso lo deja caer la posibilidad de una ley. Bueno, pues al final, muchos años después, Rubio Llorente ha ganado. Y yo reivindico pues, más leyes y menos planes, porque en el fondo lo que ha hecho el Estado a través de los planes estatales de vivienda es retener los fondos que financian la política de vivienda. En el fondo, los planes estatales de vivienda les dicen a las comunidades autónomas a qué tienen que dedicar sus fondos. Hombre, ahí está la competencia exclusiva en materia de vivienda. Eso sí que es competencia exclusiva, ¿no? Entonces, el Estado no debería condicionar de esa forma las políticas de vivienda a través del gasto, pero sí a través de la ley, estableciendo un marco de referencia. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué he reivindicado una ley estatal en materia de vivienda que homogenice lo básico, pero diga, ha conseguido que esta ley no? Bueno, pues porque no ha conseguido lo que pretendía. Y es muy importante aquí comparar anteproyecto, proyecto de ley y ley estatal en materia de vivienda, ¿no? Yo creo que el anteproyecto era razonable, anteproyecto. El proyecto ya va mermando y la ley es un desastre, es un desastre, ¿eh? Y se nota mucho en estas definiciones, ¿eh? Enfatizaba a Gerardo, claro, porque aquí tenemos, fíjense, artículo 16, ley estatal de vivienda, vivienda protegida. Artículo 17, ley, vivienda asequible. No hay un artículo para la vivienda social, ¿no? Ni tan siquiera hay una definición en el artículo dedicado a definiciones. Está en el preámbulo y a veces confunde la ley estatal lo que es vivienda social con lo que es otro tipo de viviendas. En fin, lo básico no lo tiene. ¿Qué ha pasado? Pues fíjense, ley estatal de vivienda. Artículo 16, vivienda protegida. El artículo en origen, ¿qué pretendía este artículo 16 ya anulado? Pues la idea para mí fantástica. Decía, establecía las condiciones básicas, definía lo que era vivienda protegida como vivienda que destinase exclusivamente a residencia habitual, procedimiento público de adjudicación, requisitos mínimos para ser adjudicatario de una vivienda protegida, la calificación permanente cuando esa vivienda está en suelo calificado para vivienda con algún tipo de protección pública. En fin, condiciones esenciales, el núcleo duro de lo que debe entenderse, lo que siempre ha sido vivienda protegida durante toda la vida, ¿eh? Que esto no es nuevo, está ahí casas baratas. Bueno, ¿qué pasa? Pues que esto que en origen yo luego estaba bien definido en anteproyecto, en proyecto, llega a la ley, llega en el debate parlamentario, le dan la vuelta y en lugar de convertirse en ser condiciones básicas,
se convierten en una especie, una cosa rarísima, en una especie de condiciones supletorias. Claro, si las comunidades autónomas no regulan al respecto, se aplicará este régimen. Bueno, es lo único, o de lo poco que le está vedado al Estado, porque ya de la 61 97 todos sabemos que el Estado no tiene competencias para establecer normas supletorias. Y es lo que hace. Claro, el Tribunal Constitucional no tiene más remedio que anularlo. Cuando se anula estos artículos, claro, el Ministerio de Vivienda dice finalmente, bueno, hemos ganado, porque se han anulado muy pocos artículos. Pero caramba, los más importantes. Es que para mí el núcleo duro de la ley de vivienda es vivienda protegida. A lo mejor aquí pesa que mi tesis doctoral versó sobre vivienda protegida, ¿no? Entonces, para mí es que en la situación de crisis habitacional que tenemos, la única o una de las variables más importantes es vivienda protegida. Nos hemos quedado sin el artículo más importante. Entonces, bueno, pues estamos como estamos. No hay una definición en España del concepto vivienda protegida. ¿Esto es relevante? Mucho. ¿Por qué? Lo has enfatizado muy bien, Gerardo. Porque ahora otra de las claves es las reservas de suelo para vivienda protegida. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se abre la puerta a que cualquier comunidad autónoma establezca lo que ella entienda por vivienda protegida. Entonces, un mecanismo que puede ser muy útil se disipa, desaparece. O corre el riesgo de que desaparezca. Bueno, pues muchas gracias. Eh, una aclaración, una serie de aclaraciones, pues que yo creo muy pertinentes y necesarias. Pasaría ahora a preguntarle a don Enrique Bueso Guirao por el papel que tradicionalmente han venido desempeñando los gestores públicos, ¿no? En la promoción de suelo y la promoción de viviendas, con destino a capas sociales desfavorecidas y también a las clases medias. Sí, vamos a ver. En primer lugar, gracias por la invitación. Decir como cuestión previa que yo vengo aquí como gerente de AVS. AVS es la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo. ¿Qué es AVS? Pues es la asociación que protege de alguna manera los intereses de AVS. Somos una agrupación, un grupo de presión, un lobby que intentamos que la normativa sea nos favorezca, no por nada, sino por el objetivo que ahora veremos que tenemos fundamental, y luego nos dedicamos pues a informar, a formar y a asesorar a nuestra gente. Pero bien, ¿qué hemos hecho los gestores públicos? Pues bueno, a mí de la ley, una de las cosas que más me gusta de la ley de vivienda es el preámbulo. Y en el preámbulo hay una cosa que deja muy clara y dice que desde los años de principio de la democracia, incluso antes de los años 60, hasta ahora se han hecho casi 6 millones de viviendas protegidas. Bien, de esos 6 millones de viviendas protegidas, yo diría que un tercio, y ahora veremos en qué medida hemos estado los gestores públicos. ¿Por qué? Porque los gestores públicos somos una serie de entes institucionales, una administración institucional, fundamentalmente entes instrumentales, sociedades públicas y demás, que lo que nos dedicamos es a promover primero suelo, vivienda posteriormente, incluso equipamientos, servicios, elementos sociales y demás, que luego muchas veces administramos. Bien, ¿qué son? ¿Por qué surgen los gestores públicos en este país? Me ha gustado mucho tu introducción. Yo hubiera dicho una cosa más. Toda la promoción de vivienda y suelo, se llegó un momento que los tecnócratas del siglo pasado llegaron a la conclusión de que la administración propia era muy difícil que lo desarrollase. Yo empecé de técnico en un ayuntamiento de urbanismo y yo estaba para controlar las licencias, los partes de la policía local, pero no para desarrollar planes de vivienda. Entonces se consideró que era necesario una forma pseudoempresarial especializada, un organismo, y así surgieron, primero en el Estado, el INV, el IPPV, que tú has mencionado, y luego en los ayuntamientos, la empresa municipal de la vivienda de Madrid, la de Barcelona, la de Valencia, UMSA, y luego con las comunidades autónomas, los entes instrumentales de las comunidades autónomas,
¿Qué han hecho estos entes instrumentales de comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones? Pues bueno, han hecho que ese tercio de la vivienda protegida se haga, son promotores. ¿Y por qué es importante volver a lo histórico y a los tecnócratas? Pues porque estos tecnócratas llegaron a la conclusión de que nosotros no podíamos ser sociedades estalinistas, no podíamos ser sociedades que pusiéramos ladrillos, teníamos que ser promotores. Y salió un principio fundamental que nos ha regido desde entonces, que es ustedes promuevan, pero no construyan. Me explico. Ustedes tienen que ser los que asuman la función de gestionar el suelo y de gestionar la vivienda, pero no entren en contradicción con el sector privado, porque el sector privado, el constructor y el urbanizador, tiene que seguir funcionando. Y eso ha hecho que nosotros estemos detrás. ¿Por qué? Porque tanto que se habla ahora de la colaboración público-privada, la colaboración público-privada no es nada nuevo, es algo que está absolutamente inventado. Nosotros somos el arquetipo de la colaboración público-privada. Si a mí me dice la ley, no construya, sino que promueva y que llegue un promotor privado y haga la urbanización del suelo o la construcción, yo soy el arquetipo de la promoción público-privada. Asumo el riesgo de la promoción y de la construcción, pero luego pongo en mercado y selecciono al contratista para urbanizar vivienda y urbanizar suelo. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos sido esa pata de la vivienda social en sentido amplio. ¿Por qué? Porque efectivamente, como dice mi compañero de muchos años, no se ve claro. Pero si volvemos un poco la vista atrás a los antiguos planes de vivienda, donde se hablaba de la promoción pública, la VPP, la VPO, régimen especial y régimen general, y la vivienda de precios tasados, ¿nosotros qué nos quedábamos? ¿En las capas más bajas? Hacíamos la promoción pública, que por ley éramos los únicos que podíamos hacer, pero entrábamos en la promoción privada de la vivienda protegida, fundamentalmente en régimen especial y algo de régimen general. Es verdad que el régimen general se solía hacer para ventas, porque es verdad que nosotros uno de los principios que tenemos que tener es de cierta suficiencia financiera. No la suficiencia financiera que habla de la ley de bases, que luego sí hay que hablar, diré. Nosotros lo que no tenemos es que hacer negocio, pero tenemos que intentar perder el menor. Y por eso, por ejemplo, en este plan de vivienda, desde AVS se está de acuerdo con que se potencie el alquiler, pero que también se permita algo de venta. Que a los promotores públicos podamos hacer algo de venta. Entonces, ¿qué éramos? Pues ya os digo, la promoción, y hacíamos la VPP, promoción pública, y esas partes bajas. Bien, aparte de promover vivienda y suelo, lo que hemos hecho es que todo el resultado de todos estos años, tanto del preconstitucional y postconstitucional, los parques de vivienda los administramos. Y todo esto, yo diría que una situación, como diría, no magnífica, pero optimista, y en eso llegó Fidel, llega la crisis económica y empieza la legislación anticrisis. La LARSAL, la ley de reforma de las haciendas locales, tal. Y parece ser que el sector público iba en una cuesta abajo y parece que nos íbamos a estrellar, que hasta en Europa decía, oye, su sector público. Bien, entonces se dictan una serie de leyes que parten desde mi punto de vista de un error básico. Y es que una cosa es gestionar servicios, y la vivienda es un servicio público de interés general, y otra cosa es realizar actividades económicas. Señor mío, si hay crisis, la crisis es para todos. Las empresas que se dedican a hacer vivienda o a hacer suelo para que haya vivienda, ¿qué pasa? Que porque haya crisis y haya viviendas en ciudades o haya vivienda en determinados sitios veraniegos, se soluciona, ¿no? Hace falta que se necesite vivienda. Yo entiendo que se limiten otras actividades económicas de las administraciones. Pero bueno, se dictan unas leyes que las vamos a admitir como básicas. La famosa LARSAL, la ley de reforma de administración local, se modifica la ley de bases. Se pretendía suprimir la competencia de vivienda. Pero no sabéis la guerra que tuvimos desde AVS para conseguir que no se suprimiese. Una legislación de bases, una legislación de contratación con unos inventos españoles de la idoneidad cuantitativa, cualitativa, que si luego queréis
cosas que cuentas en Europa y no se lo creen. Que nos intente que una empresa pública 100% de un ayuntamiento se las vea canutas para poder realizar actividades que le encarga el propio ayuntamiento. Que en los años previos a la crisis mi problema era cómo encajamos con el banco, cómo encajamos con esto y tal, y ahora que mi principal problema es que el interventor me dice que no me puede encargar que haga un grupo de viviendas. Pero si tenemos suelo, tenemos necesidades, ¿podemos conseguir financiación? Pues no, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí nos ponen un freno de mano para no estrellarnos en la cuesta abajo. Y resulta que gracias a ese freno de mano y por otras circunstancias tenemos una subida así gorda de una crisis de vivienda salvaje, y nosotros, que somos los que promovemos vivienda para las capas más necesitadas, pues llevamos un freno de mano. Con un freno de mano no se sube una cuesta. Y si además tenemos el gravísimo problema de que nosotros, todo aquello de régimen especial, régimen general, y una serie de ingresos, íbamos para las capas media y baja de la población. Si ahora resulta que la necesidad de vivienda es un tercio de los ingresos en costes de vivienda, pues si es que eso le está afectando al 80% de la población española. Si es que 2/3 de la población española no gana más de 2.000 euros al mes. Si una vivienda, yo tengo una hija que vive aquí en Madrid y porque tiene un buen trabajo, 1.600 euros por 40 metros cuadrados. Pero ¿qué vida se puede mantener? Y si encima los que podemos ayudar a aliviar eso, que somos los promotores públicos, tenemos el freno de mano puesto, yo poco futuro le auguro a la salida de la crisis. Y perdonadme que sea, pero me tengo que desahogar porque es que es increíble. Y ya os digo, oye, es que me dice mi interventor. Y digo de broma siempre que soy hijo del cuerpo, que mi padre era interventor. No me pueden encargar porque si no soy medio propio, porque claro, no verás la ley, el artículo 32, el artículo que llega a decir que nosotros subcontratamos. Si aquí que estamos rodeados de profesores de administrativo, de catedráticos, si eso es para cargarse a alguien con efecto retroactivo el tercero de derecho administrativo, que un poder adjudicador, un poder público que está contratando y aplicando al Estado, que lo que está es subcontratando. Pero oiga, amigo, ¿qué me está usted contando? Y con eso, Bueno, es decir, hemos hecho mucho hasta un momento determinado que como no cambien las normas, mal vamos. bueno, muchas gracias. Voy a... Luego te pregunto. Pero voy a preguntar a Felipe Iglesias porque yo creo que tiene que ver con lo que estábamos discutiendo ahora sobre herramientas urbanísticas para la construcción de viviendas y luego también sobre dos cuestiones íntimamente relacionadas, ¿no? La relevancia de la reserva de suelo, que ya han salido aquí, y también el debate sobre la calificación permanente y la trascendencia enorme que puede tener en este ámbito. Perfecto, Gerardo. Bueno, lo has puesto de manifiesto, herramientas también, necesidad de herramientas urbanísticas. Siempre ha habido herramientas urbanísticas para facilitar el acceso, para promover, construir viviendas, desde la ley inaugural del modelo urbanístico español, la ley del suelo del 56. Lo que sorprende mucho es que esas herramientas que pergeña la ley del suelo del 56 sigan vigentes, ¿eh? En lo básico, la ley del suelo 56 establecía 3 herramientas para promover viviendas: patrimonios públicos del suelo, derechos de superficie, derechos de tanteo y retracto. Si vemos la normativa autonómica, todas las normas autonómicas, ¿no? Competencia exclusiva autonómica en materia de urbanismo, todas recogen estas herramientas y son las piezas clave para intervenir en el mercado residencial. Han sido un absoluto fracaso. Si no, no estaríamos aquí hablando en un congreso de vivienda, de necesidad de vivienda. Pero ya era evidente que era un fracaso en la ley del suelo del 76. En la ley del suelo del 76, en lugar de corregir, bueno, pues modifica porque es que no se ha entendido bien. Bueno, y sucesivamente, sucesivamente. La ley 8/90, igual. En fin. ¿Qué ha pasado? Como estas herramientas nunca han funcionado, nunca han conseguido su misión,
las comunidades autónomas han inventado otras técnicas y el Estado también, ¿no? Primera, reservas de suelo para vivienda protegida. Como has hecho un perfecto análisis histórico, me lo ahorras, ¿no? Luego lo vincularé en lo que se refiere a calificación del suelo, calificación de vivienda protegida, ¿no? Luego vuelvo. Segunda herramienta, viviendas dotacionales. Las comunidades autónomas empiezan a establecer la posibilidad de, en suelo demanial, a reservar suelo, incluso porcentajes del suelo demanial, para crear una infraestructura de vivienda. La idea es estupenda, ¿no? Porque hasta el momento el suelo demanial, el suelo que cedían los promotores a los municipios, servía para parques, jardines, viales, bibliotecas. Bueno, caramba, ¿y por qué no también vivienda, ¿no? Vivienda demanial. Eso ha sido un logro. Y aquí hay bastante disparidad. Hay comunidades autónomas que han hecho más énfasis, otros menos. Tú lo has estudiado como casi siempre Marcos Baquer y tiene perfectamente establecido esta categorización. Y el último grito, la última novedad, bastante reciente, es la posibilidad de construir vivienda protegida como uso alternativo en diversas comunidades autónomas. Uso alternativo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, a terciario de oficinas. La idea es muy potente, porque visto que hay necesidad de construir viviendas, ¿cuánto cuesta modificar el planeamiento para conseguir que donde ya, caramba, tenemos suelo, incluso edificios destinados a usos que ya están de moda, o no se necesitan, terciario de oficinas? ¿Cuánto cuesta modificar el uso de una parcela de terciario de oficinas a vivienda? ¿Cuántos años? ¿En cuántos municipios? Bueno, ¿qué han hecho algunas comunidades autónomas? Establecer por ley que ese uso es alternativo, ¿no? Que la vivienda protegida puede ser alternativo sin necesidad de modificar el planeamiento, es lege, por ley. Puedes construir vivienda protegida en suelos calificados para terciario de oficinas. Esto es un cambio revolucionario y que pone de relieve el problema del planeamiento urbanístico español, ¿no? Tenemos planes congelados que son incapaces de adaptarse a las necesidades reales de la sociedad. Y no hay más remedio que hacerlo por ley. Bueno, aquí se han atrevido Baleares, Canarias, Comunidad de Madrid y Andalucía. Alguna permitiendo también otros usos, en fin. Yo creo que este camino probablemente sea, bueno, en la Comunidad de Madrid, hoy por hoy, se han obtenido licencia para 3.000 viviendas en suelo terciario de oficinas. Bueno, es poco, pero por ahí se comienza. Por lo tanto, tres herramientas novedosas: reserva de suelo, viviendas dotacionales y usos alternativos de vivienda protegida, en usos que pueden ser cambiados. Y vuelvo a la primera, reserva de suelo para vivienda protegida, que fue la pionera. Claro, la idea es esto. ¿Por qué surge la idea de reservar suelo para hacer vivienda protegida? Pues surge en el momento de crisis económica, en el momento en el que hay escasos recursos para la histórica modalidad del fomento de la vivienda. Desde 1911 la idea era fomentar con ayudas económicas o con préstamos cualificados con subsidiación de toda la vida. El Estado se da cuenta de que esto es cíclico, que cuando hay economía boyante, bueno, puede haber ayudas, pero justamente es cuando más gap, más distancia hay entre el precio de la vivienda protegida y el precio de mercado. Pero cuando hay vacas flacas, nos quedamos sin dinero, es que pues, no puedes intervenir. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hacen las comunidades autónomas? Ir a la materia prima, ir al suelo. Y la idea es potente, ¿eh? Si reservamos desde el comienzo un porcentaje de suelo para la construcción de vivienda protegida, pues al menos eso que ganamos, ¿no? Esto lo intentó, lo has dicho bien, Plan General de Madrid del 85, bueno, se anuló, pero las diversas leyes autonómicas lo fueron contemplando hasta que el Estado estableció unos mínimos. Claro, son mínimos muy potentes. En actuaciones de nueva urbanización, como poco, el 40% del suelo residencial
debe dedicarse a vivienda protegida. En actuaciones de reforma y renovación, al menos el 20%. Y de ese 20, de ese 40%, el 50% debe dedicarse a vivienda en arrendamiento. Esto es norma vigente. Suelo reservado, suelo calificado urbanísticamente para hacer vivienda protegida. Ese suelo que los planes han calificado para construir vivienda protegida, solo se puede dedicar a construir vivienda protegida. ¿Durante cuánto tiempo? Siempre que permanezca esa calificación urbanística de vivienda protegida. Entonces, aquí chocan dos trenes, ¿no? Calificación urbanística y calificación de vivienda protegida. Durante mucho tiempo, a través de los planes cuatrienales de vivienda, se establecían unos plazos de calificación. Habéis comentado esas famosas 6 millones de viviendas que han sido viviendas protegidas, que han ido pasando los plazos de duración del régimen legal y se han convertido de vivienda protegida en vivienda libre, inexorablemente. También cuidado, porque hay comunidades autónomas que tienen plazos más largos. País Vasco, Cataluña, Navarra tienen plazos de vigencia indefinida. Pero hay otras comunidades autónomas en las que no. La Comunidad de Madrid ha tenido duración del régimen legal de vivienda protegida de 7-10 años. ¿Eso es vivienda protegida? Hay quien dice que no. Pero una cosa es duración de la calificación de vivienda protegida y otra cosa bien diferente es la calificación urbanística, que es permanente. Es cierto, lo comentaba antes, que se ha anulado el artículo 16. El artículo 16 de la Ley Estatal de Vivienda establecía una calificación permanente. Eso ha sido anulado, ha desaparecido del mundo del derecho. Pero lo que no se ha derogado ha sido el artículo 15.1c de la Ley Estatal de Vivienda, que establece límites muy potentes para evitar la modificación de la clasificación y calificación del suelo para vivienda protegida. Si un plan ha diseñado suelo para vivienda protegida, y hemos dicho que hay unos mínimos, ese plan no puede modificar esa calificación para vivienda protegida, salvo que mantenga, primero, que lo justifique muy bien, y dos, tiene que mantener ese estándar de vivienda protegida en el término municipal. O sea, que hay una protección muy evidente. Entonces, frente a esa duración de los 30, 20, 15, que hemos tenido de todo, 10, 7 años del régimen legal de la vivienda protegida, frente a ese tren hay otro tren, que es el urbanístico, que establece una duración indefinida de la calificación de vivienda protegida. Es decir, que en los suelos, no es que yo lo defienda, o sea, no, más allá de si me parece bien o mal, es norma aplicable. La norma aplicable establece esa calificación permanente de vivienda protegida en los suelos calificados para tales, en los que no puedan construirse viviendas libres. Volviendo al origen, claro, si esto se cumple, si hubiera una definición homogénea de vivienda protegida, pues probablemente en años no habría problema de vivienda porque se construirían muchas viviendas protegidas. Pero si desaparece el concepto de vivienda protegida y permites que las comunidades autónomas hagan un concepto de vivienda protegida muy amplio, se puede tergiversar y al final esta reserva de suelo para vivienda protegida, que conceptualmente es muy potente, puede resultar descafeinada. Bueno, veremos dónde queda ese debate, ¿no? Pero la calificación urbanística es la que es, ¿no? Bien, muchas gracias. Y ahora yo creo que todos estamos deseando escuchar a doña Elena Beunza. Yo le voy a hacer una pregunta bastante amplia, ¿no? Le voy a preguntar por instrumentos, pues, de tipo regulatorio, fiscal o financiero, pues que puedan ayudar a una entrada sostenida en el tiempo de capital privado en la promoción de vivienda asequible, ¿no? Que sería un elemento esencial de buen funcionamiento del mercado y de que se empiecen a atender a las necesidades existentes en este campo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se oye? Sí, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a la organización por habernos invitado, a ASVAL.
y feliz de estar aquí en esta mesa, además con dos buenos amigos como son Felipe y Enrique, Daniel también, pero he tenido menos relación con él, con quien somos amigos, pero de menos tiempo, con quienes he tenido ocasión y el privilegio de poder discutir de estas cuestiones durante mucho tiempo. Permíteme simplemente que para hablar de inversión privada ponga un poco de cifras al contexto, ¿vale? Y además voy a iniciar mi intervención explicando por qué es necesaria la inversión privada. Resulta cuanto menos chocante que se tenga que explicar esto, pero estamos en un momento en el que es necesario volver a los orígenes de la explicación de determinadas cuestiones que parecen estar siendo puestas en duda. Y además permitirme que lo explique sobre la base de un hecho, y aludo a una de las preguntas que te han hecho antes, que es la escasez. Hay que hablar de escasez porque estamos en un entorno de escasez, y negarlo es no querer ver el elefante en la habitación y seguir retrasando las soluciones viables. España tiene hoy escasez, un déficit estimado de 700.000 viviendas. Cubrir este déficit requeriría una inversión total de entre 98.000 y 126.000 millones de euros. Actualmente la inversión residencial en España representa, estos son los últimos datos del Eurostat, un 5,7% del Producto Interior Bruto, ligeramente inferior al de los países de nuestro entorno, en un 5,8%. Pero realmente lo importante de este porcentaje de inversión en vivienda es cómo se distribuye entre el gasto público y el gasto privado. Siguiendo la exposición de Enrique, con quien comparto completamente sus conclusiones, el gasto público en vivienda, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, alcanza los 34 euros por habitante, frente a los 166 euros por habitante de la media europea, y en países intervencionistas con el mercado de la vivienda, como puede ser Irlanda, este gasto público es de 350 euros por habitante. Esta es nuestra realidad. Tenemos unas administraciones públicas locales completamente gripadas desde hace ya unos 13 años, a las que no se les ha dado no solo el más mínimo oxígeno, sino que además no se les permite reponer el personal que están perdiendo por la edad de los funcionarios, donde además existen 38.000 millones de euros de depósitos de los ayuntamientos en las entidades bancarias que no pueden tocar por las reglas de gasto, y donde además la vivienda no estaba ni siquiera en el listado de inversiones financieramente sostenibles que podían realizar los ayuntamientos con sus remanentes. Este es nuestro escenario. Y pretender que sea el sector público el que solucione por sí mismo el problema es no querer solucionar el problema, porque los datos son claros. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos movernos simplemente en el sentido que está avanzando el ya borrador del Plan Europeo de Vivienda Asequible. En Europa, recordemos también cuál es la sensibilidad política del comisario, está clarísimo que la inversión pública en vivienda tiene que servir para movilizar la inversión privada y no como fin en sí misma. Y por lo tanto, por ahí va a ir el Plan Europeo de Vivienda Asequible. Y si queremos coger la ola en este país, tenemos que adaptar nuestra normativa, nuestra regulación y nuestro discurso y nuestras instituciones a ese camino. No podemos ir por el camino contrario. Tenemos un sector público que tiene años, cientos de años, algunos de las entidades, que estaba trabajando en vivienda asequible desde hace muchísimo tiempo, con grandes profesionales que son todas las empresas que forman parte de AVS. Necesitábamos realmente crear una empresa estatal después de las experiencias que tenemos, y en esta sala también hay personas que vivieron esas experiencias. Pues bien, desde ASVAL lo que creemos es que el gran reto es generar la confianza y la estabilidad para atraer este capital institucional. ¿Hacia dónde? Hacia dónde es más necesario: la vivienda asequible en alquiler. Pero también hemos estado escuchando anteriormente y en esta mesa cómo la vivienda en compra ha servido en este país
para financiar esa vivienda asequible y esa vivienda social. Y por lo tanto, debemos de romper esta estructura. Es decir, si estamos hablando de que existe una especulación por las ganancias patrimoniales y las plusvalías que se generan con la venta de la vivienda, los primeros son también las sociedades que se han financiado y han podido hacer esa vivienda asequible a través de vendiendo vivienda hecha con recursos públicos. Y lo hacen porque no están adecuadamente financiadas, porque ellas preferirían ser patrimonialistas y gestionar vivienda en alquiler, porque lo saben hacer y lo hacen muy bien. Pero si todo el sistema se basa en la plusvalía generada en la compra, pues estamos engañándonos a nosotros mismos también. España va a crear 3,7 millones de nuevos hogares hasta el 2039, según el INE. Y necesitamos, por supuesto, generar esa vivienda en alquiler asequible y permíteme además también que el sector privado en este sentido tiene que cambiar, porque tradicionalmente el sector privado que tenemos en España se ha financiado a través de la compraventa de viviendas. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? La seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no se construye ni con titulares que estamos viendo últimamente, sino con reglas claras, tramitaciones transparentes y evaluación de resultados de las políticas públicas, que también las desconocemos. Cuando tuve responsabilidades públicas, también varias personas, y algunos en esta sala, me preguntaban por los resultados de los planes estatales de vivienda. No fui capaz de decírselo. ¿Qué plan había funcionado mejor? ¿Qué comunidad autónoma había gestionado mejor? No estaba esa organización de datos en el ministerio. ¿Vale? Hay mil excusas, son plazos muy largos, Bueno. Para evaluar necesitamos datos reales y necesitamos datos fiables de mercado. Sé que ayer se trató también este tema, no indicadores construidos con bases incompletas. Y por ello desde ASVAL hemos señalado reiteradamente las carencias del índice de precios de referencia, que se elabora con muestras insuficientes y utiliza datos desactualizados. En resumen, la solución pasa por un entorno regulatorio estable, incentivos claros, datos fiables y confianza entre el sector público y el sector privado. Solo así podremos movilizar la ingente inversión que necesitamos para responder a las necesidades del país. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos muy mal de tiempo. La mesa a mí me está resultando muy, muy interesante, pero vamos muy, muy, muy mal de tiempo, ¿no? Yo quería preguntarle ahora a doña Elena Beunza, también sobre posibilidades de colaboración público-privada, y a eso uniría también, pues, ¿qué plantearía ella sobre reformas legales, pues, para reducir incertidumbre, plazos en la promoción de vivienda protegida y asequible, tanto pública como privada, ¿no? Enrique sabe muy bien, la vivienda pública en España actualmente es 1,7, siendo generosos. Cuando en el resto, en el resto de Europa estamos en una media de un 20%. Es necesario la colaboración público-privada, como también he dicho en mi anterior intervención. Para mí está claro, como muy bien ha explicado Daniel, un uso eficiente del suelo público es fundamental mediante las cesiones el patrimonial en superficie y el demanial en un sistema concesional. Aquí ya hay una de las primeras modificaciones legales que se intentó plantear hace unos meses y bueno, con el panorama parlamentario que tenemos pues no salió, que es modificar la ley de contratos para que la concesión sea viable sobre los suelos demaniales, para poder ampliar los plazos y para hacer la figura jurídica más interesante. Yo creo que esta es voy a ir contestando las dos preguntas a la vez. Creo que esto es una modificación fundamental. Una participación mixta y corresponsable entre administraciones públicas. Hablar de empresas mixtas en este país a muchos nos devuelve a una época que no nos gusta recordar, ¿verdad, Enrique? Pero no tiene por qué ser así. Yo siempre digo, el error, o sea, las deficiencias de la figura jurídica muchas veces no están en la propia estructura de la figura, sino en cómo fue utilizada en determinada época en nuestro país. Yo abogo por las empresas mixtas.
Y creo que deberíamos de retomar esta posibilidad. Barcelona ciudad lo hizo, no sé qué tal va el modelo, pero bueno, seguro que se puede impulsar. Y luego, finalmente, una regulación estable y transparente, esto es muy generito, con capacidad de reversión clara. Mecanismos jurídicos, por ir ya muy al meollo, un poco como revisión de todo lo que también hemos comentado anteriormente. Ley del suelo, me imagino que lo habréis hablado. Esto es una piedra que tenemos en el zapato en nuestro ordenamiento. Cuando yo accedí a la Secretaría General de Vivienda, retomé un proyecto que era el proyecto del Partido Popular. Me dijeron, no toques ni una coma porque esto ya tiene todos los parabienes y si empiezas a tocar cosas, tampoco había mucho más que tocar porque era una ley que estaba bien. Se empezó, bueno, se intentó tocar una cosa por la nulidad y la anulabilidad. No sé si te acuerdas, Marcos, intentamos mejorar ahí ese punto. Si la anulabilidad tenía que ir por la de la ley del suelo o teníamos que tocar la genérica, fuimos a tocar la ley de procedimiento administrativo, se montó la marimorena porque parece que sea también uno de los grandes tótems del Ministerio de Política Territorial que no se puede tocar. Hay algunas cosas en este país que deberíamos de ser todos un poquito más flexibles también. Pero bueno, esa ley del suelo era exactamente la misma que la del Partido Popular porque era lo que se necesitaba. Yo ahora personalmente, cuando se intentó retomar otra vez, creo que han pasado suficientes cosas como para ser un poquito más ambiciosos con la modificación de la ley del suelo. Yo creo que ya que vamos a hacerla yendo un poquito más allá de lo que estaba previsto, que es la línea básica fundamental que se tenía que cambiar. La regulación de lo que es vivienda asequible incentivada, que es una figura de la ley del suelo, que yo creo que es una figura muy positiva, que nos va a permitir tener vivienda asequible en el sector privado no vinculada al suelo calificado como de protección. Yo creo que es una idea muy buena y que cada comunidad autónoma va a tener que regular y aquí deberíamos de coordinarnos todos para hacer una regulación más o menos homogénea. Y por supuesto, vamos a ver, modificación del sistema urbanístico español. Estamos con un sistema que viene del 56, seguimos trabajando en él y seguimos dándonos contra la pared, como ya han explicado, como bien se ha explicado anteriormente, con figuras que no funcionan. Que no funcionan. Las transferencias de aprovechamiento, los registros de solares, son figuras intelectualmente muy sofisticadas y muy bonitas, pero vamos a ver, hay que ir al ayuntamiento. Yo soy secretaria de ayuntamiento también por oposición. Hay que estar en la trinchera sacando los temas día a día. Necesitamos simplificar. Y además, lo digo siempre ya, es que si no somos capaces de simplificar nosotros, vendrán otros y nos simplificarán a capón, que es lo que están haciendo y lo que está pasando en otros continentes. Yo creo que el tema de la simplificación nos lo tenemos que tomar muy en serio y tenemos que ser capaces de simplificar nuestro sistema. Nuestra ley de contratos, que tenemos una ley de contratos esto Julio Tejedor lo explica muy bien. Un saludo si nos estás viendo, Julio. La ley de contratos es más compleja que la propia directiva. Pero ¿qué necesidad tenemos de complicarnos las cosas? ¿Qué miedo tenemos a la simplificación? ¿Qué miedo tenemos a la transparencia? No tenemos que tener miedo en este país. Tenemos un sistema urbanístico que solo entienden cuatro. Parece que nos lo hayamos creado para manejarnos el cotarro. Hombre, no. Vamos a hacer un urbanismo claro, claro y transparente y sencillo. Yo creo que esto tenemos que ser capaces de hacerlo, sobre todo con cabezas tan privilegiadas como tenemos en este campo y en este ordenamiento. Y finalmente, y aunque esto no sea un cambio regulatorio, volver a la confianza, volver al diálogo, volver a la transparencia, no tergiversar las cifras, no hablar de vivienda pública cuando estamos hablando de vivienda protegida para poder decir que se ha incrementado, no hablar de vivienda de gente que vive en régimen de alquiler por debajo de mercado y equipararlo esto con vivienda pública, cuando son dos conceptos que son diferentes. Es que vamos a ver, yo creo que estamos en una situación suficientemente compleja como para ir tergiversando conceptos y cifras. De manera que no me voy a extender más porque mis compañeros también saben mucho de este tema, pero yo creo que estos son simplemente 2 o 3 pinceladas de temas en los que podríamos estar trabajando. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer ya una última pregunta para terminar con la mesa a don Enrique Bueso Guirao.
Bueno, le preguntaría cuál sería la propuesta desde la promoción pública para solucionar, bueno, solucionar igual es demasiado ambicioso, para atenuar el problema de vivienda y conectado con esto, ¿qué haría falta para que los promotores públicos de vivienda pues retomaran lo que tradicionalmente había sido su papel, ¿no? En este campo? Genérico, que nos dejen trabajar. Que nos dejen trabajar. Que fundamentalmente que reviertan muchas de las normas a la anterior regulación de la crisis, o por lo menos que las regulen más adecuadas al momento actual. Me alegro que hayas mencionado a Julio, porque Julio ha trabajado mucho con nosotros y preparamos una serie de propuestas de modificaciones legislativas que están en nuestra página web y si quieres os la mandaremos para que las tengáis en un grupo que formamos parte, gerentes y demás, en el que está Julio y demás. Bien, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues nosotros necesitamos que se modifique la ley de bases de régimen local. No es de recibo que ahora, con la crisis de vivienda, la primera pelea con los técnicos municipales es que tenemos competencia en materia de vivienda o no tenemos competencia en materia de vivienda. Hay jurisprudencia, hay de todo, que si la ley base es mínima, ¿qué tal? Pero es la primera pelea con los técnicos municipales. Hay que modificar la ley de base. No tiene ningún sentido. No tiene sentido que se conceptúe que una sociedad pública, para constituir una sociedad pública con estudios económicos y demás, poco menos que sea casi imposible. Cuando ya os digo, es algo que ha funcionado desde el siglo pasado. Las famosas sociedades urbanísticas. Mi tesis fue sobre eso. Y ha funcionado divinamente. Pues bueno, ahora parece que no. Tengo prohibido en la UBS hablar del neoliberalismo, pero lo tengo que decir. Me explico. Que quede muy claro que la vivienda es un servicio público y como servicio público tiene que tener una serie de características y una serie de facilidades. No es una veleidad económica de un municipio, que por mucho que se pueda justificar. Luego, lo que has hablado de las sociedades mixtas, hay una disposición adicional novena. Fijaos, las sociedades mixtas para las empresas públicas han sido fundamentales, por una razón, porque en municipios pequeños es donde los alcaldes, a través de sus empresas, han obligado a los promotores, a los constructores locales y a la banca local para hacer vivienda. Os pongo un ejemplo en 2 minutos. Las Alquerías del Niño Perdido, municipio de 2.500 habitantes entre Villarreal, Castellón y Burriana, en Castellón. Aquello iba cada vez menos. Se crea una sociedad mixta con toda la ley de la Unión Europea y demás. Se vincula a un constructor y se vincula a una entidad bancaria y en unos años se crean 100 viviendas. Bueno, eso es uno de los pueblos florecientes de la zona. ¿Sociedad mixta también para qué vale mucho? Pues mire, oiga, es que resulta que el urbanismo, como sabemos, genera negocio. En Valencia se dice que la mejor variedad de la naranja es la cementina, de cemento. Es así. Entonces, hay muchas veces que cuando tú vas a desarrollar un suelo, una sociedad pública, hay grandes promotores, hay grandes propietarios y hay bancos propietarios de suelo que no se quieren ir. Pues crea una sociedad mixta para unos años concretos y cuando se acabe lo tenemos expresamente prohibido. Y luego otro de los aspectos que yo creo que es fundamental es que la ley de contratos, como tú dices, madre mía, la ley de contratos, si eso parece una tesis doctoral dispersa. ¿Qué pasa? Que resulta que nosotros estamos peor tratados que los contratistas. Las sociedades públicas dependientes de la administración estamos peor que tratados que los contratistas. Hay un artículo fabuloso de Julio Tejedor sobre ese particular. ¿Vale? Ya que somos lo mismo. Otro tema. Queremos la construcción industrializada. Pues habrá que tomar en serio la construcción, la posibilidad de contratar el proyecto de obra y ejecución. Que es lo que tú decías. Es que ahora los acopios no los hace el contratista, los hace el que te está haciendo las cosas. Y el que cuando tú tienes una empresa tienes que tener muy claro el proyecto. Es un estudio conjunto. No lo tenemos. Y luego la ley del suelo. Todavía se permite que el suelo que se hizo para la crisis, el patrimonio público de suelo,
para pagar deuda financiera del ayuntamiento. Claro, hay que justificarlo, hay que complicarlo, pero claro, si yo soy interventor y tengo ahí un dinero y intento soltarlo poco, porque es mi garantía. Oiga, cárguense eso de una vez. Y os repito, oiga, es que estamos tanto de la provisionalidad, la ley de enjuiciamiento civil y la pena procesal, madre mía, menuda transitoriedad. Oiga, que ya acabó la crisis hace 15 años, vamos a volver a una norma actual. Y os repito, y ya lo último, estábamos bajando con un freno de mano para subir, quítennos el freno de mano, señor legislador, porque si no el sector público no va a poder actuar. Perdón, y hay un tema. Perdonadme, está aquí Juan Manuel Pérez, que va a estar en la próxima mesa, que nuestras manos y nuestros pies económicos y financieros de AVS, y os explicará los problemas económicos y fiscales que tenemos. Porque es que no solo yo hablo del aspecto jurídico, pero veréis que el otro también es increíble. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que procede ya. Pues vamos a hacer un par de preguntas rápidas porque vamos bastante mal de tiempo, pero bueno, con el permiso de la directora del Congreso, por supuesto. Me han dado a mí el micrófono, con vuestro permiso. Sí, buenos días. No, felicitar a todos los miembros de la mesa. Ayer hablábamos también en otra mesa de la cuestión de los megatenedores, que ha sido estudiado, por ejemplo, por la Fundación Privada Civio, ¿no? Sobre todo fondos de inversión extranjeros que tienen cientos de miles de viviendas con altos porcentajes. Barcelona tiene un 36% de viviendas en manos de grandes tenedores. Ayer dábamos cifras de Madrid también, etcétera, ¿no? Los profesores Soler y Viladecans del Instituto de Economía de Barcelona han estudiado bien la influencia de los lobbies, de los grupos de presión en los términos en los ámbitos de vivienda y de urbanismo, ¿no? Y ahora paralelamente se está tramitando el enésimo intento en el Congreso de los Diputados de aprobación de un proyecto de ley sobre transparencia de los grupos de presión. Entonces, con este panorama y recogiendo lo que ha ido sosteniendo el último ponente, ¿no? Mi pregunta para los miembros de la mesa, quien quiera, es hasta qué punto estos grupos de presión están dificultando la adopción de medidas que parecen evidentes, se nos decía ahora, ¿no? Y que están dificultando resolver problemas que arrastramos desde hace décadas. Muchas gracias. Yo creo que me atrevo. Yo reivindicaría un pacto de vivienda. Tenemos la situación política que tenemos. Y yo entiendo que, bueno, que efectivamente pues, haya pluralidad de partidos políticos, pero intuyo, Juli, que claro, yo no veo que esa presión incida en esta imposibilidad de llegar a pactos entre partidos políticos. Yo creo que debe haber temas en los que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo. Comentabas este ejemplo, bueno, y al final no ha sido posible tomar un acuerdo sobre una ley consensuada por los dos partidos principales, ¿no? Cógete los planes y son casi todos parecidos. Son iguales. Hay variantes, sí, legítimas, pero yo creo que eso no debería ser así. O sea, yo me da la sensación de que no van por ahí los tiros, o al menos yo no lo veo. Yo creo que hay un problema más, y no solo es español, ¿no? Yo creo que hay aquí un problema que trasciende a la situación española de disparidad política, de muchos grupos políticos que no son capaces de ponerse de acuerdo en lo básico, ¿no? Y en España ha habido pocos pactos de Estado, pero es que en la materia de vivienda, es que si no hacemos un pacto de Estado entre partidos políticos y entre Estado y comunidades autónomas, esta es otra. Pero también las conferencias sectoriales están sirviendo para lo que están sirviendo. Son confrontación política directa. No tiene ningún sentido. Hay unos mínimos, más allá de... La política de vivienda puede tener perspectivas diferentes, claro que sí, pero hay elementos comunes que deben ser los básicos. programas de cada partido, si es que si los pones hay muy poca variación.
Hablo un segundillo. Me permite un segundillo. Muy corto, muy corto. Primero, volver a daros la enhorabuena. De verdad, estamos en muchos sitios. Esto está siendo espectacular. Muy rápido. Sí, no, sinceramente está siendo espectacular. Bueno, saludar a toda la mesa, especialmente a Felipe, a Elena y a Enrique, con los cuales comparto un foro jurídico que tengo el honor de coordinar y aprender de ellos. Y muy rápidamente, efectivamente, Felipe, cuando intentamos explicar el tema de las competencias de Estado y comunidades autónomas, todos decimos que las competencias las tienen las comunidades autónomas, lo tenemos claro, ¿no? Pero la sentencia del Supremo del 88 y la del Constitucional del 97 de planes y de ley del suelo, a mí me parece que lo que hacen es que las comunidades autónomas tienen la competencia, pero tienen la nuda propiedad, porque no tienen el dinero. Y al final, poderoso caballero don dinero. A los alumnos que están aquí de la facultad, Enrique ha citado el artículo 32 de una ley. Ese artículo tiene 3 folios. Un artículo de 3 folios que tuvimos que hacer un curso en Jerez, ¿lo recuerdas? Para intentar enterarnos los expertos de lo que dice un artículo para después intentar explicar lo que dice el artículo. O sea, ya es una locura. Meter un trozo para que Sí, efectivamente, conseguimos hacer una mínima legislación. En todo caso, mi reflexión un poco es intentar contradecir, Enrique, te vaya a contradecir una cosa, a mi buen amigo. Efectivamente tenemos el freno de mano puesto, pero hay que atreverse, hay que atreverse. Yo tuve el honor de que me invitaran la Unión Europea a explicar qué pasa en Málaga ahora que se están haciendo tantas cosas. Bueno, Elena sabe de financiación europea más que nadie que haya conocido. Y entonces, Málaga lo que hemos dicho es, yo explicaba la fábula de los conejos y los galgos y los podencos. Los conejos miraban a los galgos y los podencos, son galgos, son podencos, son galgos, son podencos, al final se comieron a los conejos. ¿Vale? En Málaga, que hicimos hace 3 años, dijimos, ya está bien de hablar, hagamos todo lo que se puede hacer. Nos reunimos con entidades financieras, asociaciones de constructores de promotores, colegios profesionales, obviamente lo lideramos el ayuntamiento, que para eso somos los que tenemos que liderar, entre comillas, porque no tenemos ninguna competencia. Entonces, ¿qué dijimos? Promoción propia, lo estamos haciendo, 500 viviendas. Derecho a superficie, lo estamos haciendo, 600 viviendas. Permuta lo estamos haciendo, 1.200 viviendas. La Junta saca un decreto por el cual los suelos de equipamiento no vinculados a determinadas cosas se pueden hacer. Concesión administrativa, lo estamos haciendo, 1.600 viviendas. Conclusión, entre el año, iba a decir 90 y pico, entre el año 2023 y 2026 vamos a promover con fecha de finalización de construcción 2028 5.200 viviendas. Obviamente es un trabajo arduo, pero tenemos el freno de mano puesto, pero muchas veces tenemos que intentar superarnos a lo que nos están imponiendo. Hay que intentarlo, hay que intentarlo, hay que seguir, nada más. Ya está. Es que Matilde me va a matar con toda la razón. reconocer que es que en Málaga tenéis una buena sociedad y una administración muy valiente, pero eso no es la regla general. Entonces, y buenos técnicos. Y entonces, en la medida en que se está apostando, se está haciendo, y eso es un orgullo. Pero es que en un pueblo pequeñito, donde tienes un secretario, un interventor, un alcalde, un no sé qué, ese es el problema. Claro, que Málaga es una ciudad grande de España y valiente. Bueno, y valiente, y valiente. Muchas gracias a todos, a ustedes por su paciencia. Nos vemos de la. Gracias.